Daniel? De Bogotá. Qué bien, Daniel. ¿Y Sí, has tenido alguna experiencia con el sector agropecuario? sí, señor. Pues yo estudié hasta cuarto semestre de zootecnia y actualmente estoy desarrollando un proyecto ganadero en Chiquinquirá, Boyacá. Genial. ¿De leche, doble propósito o solo carne? Bueno, pues inicialmente estábamos apuntándole solo a la leche, pero hace poco, por cosas de la vida, nos salió una finca en Chocontá, hacia el lado de la laguna del Cisga, donde queremos meter ganado de carne y de leche, porque la extensión es un poquito más grande que la que tenemos en Chiquinquirá. Entonces tenemos ese proyecto. No, excelente, Daniel. Muy bien, bienvenido, Daniel. Gracias. Bienvenido a nuestros cafés virtuales. Recuerden que son cada 8 días. Generalmente lo hacemos los martes, sino que a veces nuestros invitados especiales no pueden los días martes y por eso como que tratamos de acomodarle el día también a ese invitado especial o asesor experto. Ok. Entonces, muchachos, vamos a arrancar con nuestra sesión del día de hoy, con nuestro café virtual que va enfocado a la piscicultura, muchachos. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial. Aquí está Helen, que es una también asesora que está trabajando con nosotros en Kaizen y pues tiene bastante experiencia en el sector piscícola y también ha tenido su propia empresa. Entonces, pues vamos a saludar a Helen. ¿Ahí me escuchas, Helen? Ahí. Sí, José, te escucho fuerte y claro. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, excelente, Helen. Helen, regálanos una presentación. Ok, bueno, yo soy Helen Sánchez, yo soy médico veterinaria zootecnista, trabajo ya hace más de 25 años en el sector de la piscicultura, soy especialista en el tema de acuacultura continental de la Universidad de los Llanos y también he realizado una especialización en gerencia de mercado y ventas con la Universidad de Tolima y estoy terminando mi maestría en educación. Eso en la parte, digamos, de formación académica. En la parte laboral he estado vinculado con el sector privado principalmente. También realizo proyectos de interventoría, hago trabajos de interventoría para proyectos del Estado, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura. A través del programa de transformación productiva desarrollamos una interventoría en los años 2018-2019 por todo el país. Estábamos ubicados en Boyacá, Huila y Nariño, tenía yo a cargo, aunque había también proyectos en Antioquia y en Cauca. Y pues actualmente estoy enfocada en algunas asistencias Sí, técnicas claro. y en la parte también académica. Perfecto, Helen, muchísimas gracias por esa presentación. Entonces, cerré el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien, muchachos? Vamos a ver si Sí, señor. Perfecto. Entonces vemos que Helen es una persona de mucha experiencia tanto en la parte académica como en la parte también, digámoslo, empresarial, también en la parte laboral. Eh, Helen hace parte de nuestro equipo de asesores expertos y pues también estamos aprovechando esta, digámoslo, esta oportunidad, este espacio para también publicar nuestro curso también de producción piscícola eh, enfocada a crear empresas. Nosotros tenemos una metodología que va enfocada a que nosotros durante 3 meses hacemos sesiones cada 8 días de 2 horas aproximadamente y generamos como un tipo de retos para que las personas que están vinculadas empiecen a hacerlo semanalmente con el objetivo que en el tercer mes, al terminar el tercer mes, ustedes cuenten con prácticamente un proyecto productivo en el área piscícola. Tenemos también la parte de ovinos, de porcinos, caprinos, acuaponía, piscicultura, tenemos de apicultura, de cannabis medicinal. Tenemos bastantes cursos ahorita que hemos lanzado para la parte de proyectos, de crear empresas, de ser más independientes, muchachos. Entonces, pues arrancando con la temática del día de hoy, pues sí me gustaría escuchar a Helen,
¿Qué ventajas tiene la piscicultura? ¿Por qué en este momento puede ser una buena oportunidad de que nosotros tengamos una producción piscícola en nuestras fincas? ¿Qué nos puedes de pronto recomendar o qué nos puedes hablar con respecto a esa parte de la piscicultura, sus ventajas, oportunidades? ¿Cómo ves ese sector en este momento, Helen? Bueno, José, y para todos, pues básicamente la piscicultura es un renglón que viene creciendo principalmente en Latinoamérica. Digamos que tenemos grandes oportunidades en el sentido que somos países ricos en hidrología y podemos establecer este tipo de proyectos. Adicionalmente, se vienen implementando nuevas tecnologías del manejo del recurso agua que hacen de este renglón productivo algo muy interesante para cumplir con lo que siempre, digamos, tenemos que apostar en el desarrollo de proyectos, que es apoyar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible promocionados por la ONU, ¿no? Entonces, cuando uno mira esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, empieza a entender que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que buscar la equidad de género, que hay que erradicar la pobreza, que hay que erradicar el hambre. Y tú ves que las oportunidades en el sector piscícola para lograr cumplir esos objetivos son muy grandes. Aquí las mujeres han venido acaparando espacios importantes, tanto a nivel profesional como a nivel operativo, en campo. Se logra que la mano de obra femenina sea muy bien aceptada porque en los aspectos, por ejemplo, de salas de proceso, en los aspectos de reproducción, se valora bastante el detalle del trabajo de la mujer. Entonces estamos por ese lado logrando la equidad de género. Eh, la proteína de origen animal ha sido siempre muy importante en la nutrición de la gente. Ya hoy tenemos otras alternativas pues de origen vegetal y tenemos tendencias veganas donde la gente dice, no, yo no quiero consumir nada que venga ni del campo, ni nada que sea procesado pues en términos generales o que implique el sacrificio de un animal. Sin embargo, nutricionalmente hablando, los aportes proteicos de la carne de pescado son absolutamente importantes, son contundentes, medicinalmente es recomendada. eh, digamos que tiene altísimos valores nutricionales, no solo en proteínas, sino en ácidos omega, ácidos oleicos, linolénicos. Entonces es una alternativa también saludable para que las personas contribuyan a su bienestar. Entonces estamos viendo que hay ventajas de tipo nutricional, hay ventajas de tipo productivo frente a otras, valga la redundancia, producciones pecuarias, donde tú necesitas establecer grandes hectáreas de tierra destinadas al cultivo de ganado o al cultivo de otras especies, y que con los peces podemos empezar a reemplazar también por unidad de área ciertas exigencias, ¿no? Sin desconocer pues que obviamente ya hay cultivos tradicionales muy importantes y muy arraigados en el país. Excelente, Helen. Entonces ya vemos como un abanico de oportunidades, de ventajas que tenemos también con la parte piscícola, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante que mencionaste, Helen, es esa parte del desarrollo sostenible, Helen. Muchas veces nosotros no tenemos esos conceptos muy claros o no conocemos qué es el desarrollo sostenible. Es algo que nosotros también como empresa, como AgroKaizen, nos enfocamos mucho. Ayer precisamente en la sesión de producción de ovinos hablaba sobre ese tema, la importancia de que nosotros de aquí en adelante, o siempre mejor dicho, generemos todo tipo de proyecto enfocado a ese desarrollo sostenible. ¿Qué es? El desarrollo sostenible es simplemente aprovechar los recursos que tenemos el día de hoy sin comprometerlos en un futuro. La idea es utilizar nuestras fuentes hídricas, utilizar nuestros recursos de pronto en la parte animal, vegetal. Muchachos, que pena, yo les recuerdo, vamos a colocar en silencio el micrófono para que no haya interferencia. ¿Listo, muchachos?
Entonces el objetivo es que nosotros aprovechemos esos recursos sin tener que acabarlos, sin tener que extinguirlos. De hecho, dentro de toda esa parte de normatividad que se, digamos, empezó a manejar desde el protocolo de Kioto, se empezaron digámoslo, a generar bajas emisiones de dióxido de carbono, la tala de bosques, todo eso ahorita hay unas, digámoslo, unas reglas o una normatividad enfocada a eso, a no acabar con nuestros recursos naturales en este momento, sino al contrario, utilizarlo lo necesario y producir mucho más recurso natural. Por eso ahorita vemos toda esa parte de cuidar esas fuentes hídricas, toda esa parte arbórea, suelos, aire. Entonces es bien importante eso. Excelente, Helen. Bueno, Helen, yo sigo con más preguntas. Si ustedes tienen alguna duda con respecto a la producción piscícola, pueden ustedes escribirla también por el chat interno. Vamos a ver el chat interno para que lo puedan hacer preguntas con respecto a la producción piscícola y ahorita hacemos esa sesión de preguntas. A mí me gusta preguntar, yo siempre arranco preguntando mucho, muchachos. A mí me interesa todos esos tipos de producciones, pues porque yo la veo como una oportunidad económica para mí. Entonces yo digo, vea, quiero montar una producción piscícola y ya me están diciendo que hay buena demanda, de hecho, porque es una de las proteínas, pues, hablemoslo así, con bastantes propiedades alimenticias. Esa parte de los omegas es netamente de la parte piscícola. Vemos algunas propiedades minerales también como el fósforo, como los peces. Entonces eso nos va a ayudar bastante a la parte nutricional, a una comida sana. Entonces también me gustaría mirar eh, otro tipo, digámoslo, de ventaja, Helen. ¿Cuánto, digámoslo, hablemoslo de una piscícola, hablemoslo de, bueno, primero hablemos de qué tipos de producciones o sistemas de piscícolas se pueden hacer? Se pueden hacer, digámoslo, con un tipo de piscina o de estanque, o se puede utilizar como formas como para optimizar espacio en la parte piscícola. ¿Qué nos podrías recomendar? A ver, antes de todo, de arrancar con esa pregunta tuya, José, voy a retomar el chat acerca de si la producción puede realizarse en tierras bajas o en tierras cálidas exclusivamente. Entonces, es digamos que para aclarar un poco el tema de la producción de peces, quiero diferenciar varias cosas. La acuicultura o acuacultura, cualquiera de los dos términos es válido, es el cultivo de especies acuáticas. Implica no solamente el cultivo de peces, sino que implica mariscos, implica crustáceos, implica algas, y también a su vez se divide en acuacultura marina y en acuacultura de aguas dulces. Estos proyectos de piscicultura en su mayoría, pues por lo menos en mi caso, están enfocados en el área continental, es decir, las aguas que tenemos dentro del continente. La acuacultura marina también se desarrolla en aguas abiertas, con especies importantes para el mundo como son la cobia. Aquí en Colombia particularmente hay que resaltar que somos el único país del mundo que está reproduciendo Homero guasa, que es una especie en vía de extinción. Hay otras especies de cultivo a lo largo del mundo en el tema marino. Ya cuando hablamos del tema de agua dulce, de aguas continentales, pues entonces empezamos a ver que hay especies tanto de clima frío como de clima cálido. Principalmente en clima frío se cultiva la trucha, que es una especie que obedece a temperaturas alrededor en sus engordes de los 16-17 grados centígrados de temperatura en el agua. Mientras que para los climas cálidos desarrollamos otras especies de producción, como pueden ser, por ejemplo, la tilapia o mojarra, como la mayoría de las personas la conocen, y también, por ejemplo, en el caso de Colombia, algunas especies nativas como lo son la cachama, como lo son los bocachicos, los bagres en menor escala,
y promisoriamente pues se está trabajando en el Amazonas colombiano, que ya está muy desarrollado, por ejemplo, en el tema de Perú, con el pirarucú o arapaimajigas. Una cosa particular que sucede con el tema de los peces es que pues hay que referirnos un poco a los nombres científicos, porque los nombres comunes varían de región a región, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí el pirarucú, que es el nombre común, en el Perú, por ejemplo, se reconoce como el paiché, o lo que nosotros reconocemos como cachamas, en el Brasil se reconocen como pacú, como tambaquí. Entonces, a veces el hecho de pasar fronteras nos complica el tema, y por eso muchas veces tenemos que hablar de los nombres científicos de las especies para entender que estamos hablando como de la misma línea de producción. Volviendo entonces al tema de los cultivos, pues entonces en clima frío, básicamente la trucha, que no es una especie nativa, es una especie originaria del Canadá, originaria también de Europa, fue introducida en Colombia hace muchos años, y lo mismo para el caso de la tilapia o mojarra roja, también tampoco es colombiana, es una especie africana que también fue introducida con un objetivo como de repoblamiento. Sin embargo, son especies que se han mejorado genéticamente con el tiempo y que actualmente son consideradas como las de mayor producción en el mundo. Tan es así la fortaleza que han cobrado esas dos especies en Colombia, que para el año 2015 el gobierno colombiano las declaró como especies domesticadas, es decir, perdieron el estatus de especies exóticas y pasaron a ser especies domesticadas, porque ya las podemos encontrar en nuestros cuerpos de agua y porque están diseminadas por todo el país. Entonces, son las especies que primordialmente se cultivan. Hay otra especie que es de un clima intermedio, que es la carpa, que se cultiva, ella se adapta muy bien a los diferentes gradientes de temperatura, entonces la podemos encontrar tanto en clima frío, como en clima medio, como en clima cálido. Y básicamente la producción o la elección de una de estas especies pues depende primero de dónde yo tengo ubicado mi proyecto productivo. Si estoy en aguas frías, en tierras de aguas frías, en tierras de aguas medias o en tierras de aguas cálidas. Y en segunda instancia, y muy importante, es que soy capaz de comercializar, porque lo más importante de todos estos negocios productivos no es meternos de lleno en la finca y sacar el proyecto adelante, sino lograr vender lo que nosotros hacemos. Entonces, pues digamos que eso, como para responder la pregunta de si hay solamente piscicultura en ciertas zonas. No, digamos que encontramos piscicultura en todos los cuerpos, los pisos térmicos. Y ya en temas de sistemas de producción, estamos hablando de que yo puedo producir en estanques en tierra, puedo producir en estanques en cemento, puedo producir en estanques rectangulares, circulares, puedo producir en unas estructuras algo más modernas, que son las reconocidas geomembranas, que las geomembranas pues básicamente son unas piletas plásticas, por decirlo así, son aquellas que se te fue la luz, José. Sí, muchachos, ahí qué pena con ustedes. Aquí tengo un problema de luz, aquí no sé qué pasa Es en que el edificio. tenemos problemas en Ibagué con el tema técnico. Me Ah, preocupa sí, que sí, porque por la luz, por la lluvia, Dios. eh, de pronto se te vaya también el internet o algo así. Listo, yo aquí ya estoy preparando el portátil con el internet, el celular, en caso tal de que se me vaya la luz. En caso tal, sigues y yo vuelvo y ingreso en 2 minuticos. ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, Perfecto. los sistemas de producción Ya dependen. también aquí estoy con el celular, tranquilos. Cualquier cosa también, Helen, aquí estamos pendientes. Vale, Mónica, gracias. Entonces, les decía que podemos hacerlo en estanques, en tierra, en estanques, en cemento, podemos hacerlo en piletas tipo piscina, de esas que venden en Home Center, de esas piletas plásticas que normalmente se reconocen como geomembranas. Podemos hacerlo en tierra recubierta con geomembrana,
Muchas veces yo he ido a producciones pecuarias donde la gente tiene su finca y tenía una piscina que hace mucho tiempo no utiliza y pues destina una piscina enchapada en tableta también para la producción de peces. Digamos que se adapta muy bien el cultivo. Tranquilos chicos, como les decía Helen, está lloviendo fuertísimo acá en Ibagué. Yo creo que algo pasó también con el tema de luz de ella. Aló, aló. Hola Helen. Ya por aquí, no sé en qué momento, hasta dónde me escucharon, no sé. Estabas hablando de lo de geomembranas y todo, estabas hablando de esa parte de ese sistema. Ok, sí, entonces digamos que eso en cuanto a lo que es infraestructura se pueden clasificar así los sistemas de producción. Hay otra clasificación de los sistemas de producción que pueden ser dependiendo de la distribución del riego del agua. Entonces yo, por ejemplo, puedo tomar una fuente de agua e ingresar directamente desde la fuente de agua a cada uno de mis estanques de la finca y sacar de cada uno de ellos el agua, y eso es lo que se consideraría un sistema en paralelo, donde cada lago tiene su sistema, su entrada y su salida independiente, mientras que si yo logro pasar toda el agua de la finca por cada uno de los lagos que tengo dentro de la infraestructura, eso es lo que se llamaría un sistema en serie. El primer sistema en paralelo que hace que yo entre agua nueva en cada estanque y saque agua nueva de agua directamente al cuerpo de agua desde cada estanque, el que se llama en paralelo, pues me da algunas normas de bioseguridad y me mejora, digamos, la disponibilidad de salud de los animales, mientras que el sistema en serie que me permite a mí pasar agua de estanque en estanque y luego tiene que ver con cómo lo alimento. Entonces, así como en ganadería estamos hablando de sistemas extensivos cuando tenemos una unidad de gran ganado en una hectárea, pues aquí también hablamos de sistemas extensivos cuando yo tengo pocos animales dentro de la unidad productiva y tampoco me encargo de darles cierta alimentación. Mientras que en la medida que yo voy intensificando la producción, me puedo encontrar con sistemas de producción extensivos, semi-intensivos, súper intensivos. Y para finalizar, pues digamos lo que se llaman sistemas de recirculación, que es lo que se utiliza cuando no tiene uno alternativas de tener mucha agua en el país o en donde uno se encuentre, pues entonces reutiliza muchas veces a través de una planta de manejo o de tratamiento el agua y optimiza el recurso, que es una de las cosas más difíciles de conseguir hoy, ¿no? Asimismo, en la medida en que también, por ejemplo, hay unas tecnologías nuevas que se llaman tecnologías de biofloc. Estas tecnologías básicamente lo que utilizan son los desechos, los residuos del agua, todo ese material orgánico, y lo transforman a través de bacterias y a través de adiciones de carbohidratos que antes eran melaza y hoy por hoy son azúcares básicamente, para la producción de unos flóculos bacterianos que también van a servir de alimentación a los peces y que mejoran la calidad de agua del sistema. Este es un sistema que en Colombia está trabajando muy bien en la parte de alevinaje, más que en la parte de engorde, porque ha sido algo difícil medir este sistema, es básicamente por el impacto del costo energético que tiene sobre la producción. No sé si hasta ahí estemos claros, si hay alguna otra pregunta. Por aquí veo en el chat que me dicen que en cuanto a cadena productiva, qué procesos tenemos en piscicultura y que de qué otra manera aporte de la equidad de género se puede llegar a impactar los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Pues bueno, uno de los principales objetivos del desarrollo sostenible es el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, reducir las huellas de carbono. Y en el tema de piscicultura estamos hablando que la eficiencia de la transformación de los alimentos balanceados en carne es muchísimo más alta que
la de muchas otras especies pecuarias, incluida la ganadería, incluida la avicultura. Entonces, en ese sentido podemos favorecer bastante el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Generamos empleo, proporcionamos una proteína de altísima calidad, entonces estamos contribuyendo a, si logramos que esa proteína de altísima calidad llegue con facilidad a diferentes mercados, pues estaríamos contribuyendo a la erradicación de la pobreza. Y en cuanto a la cadena productiva, pues básicamente es como todas las cadenas productivas, arrancamos con un tema en nuestro caso que es el alevinaje, es decir, los animales iniciales que tenemos, unos animales que van para engorde. Para poder hacer esos procesos requerimos de una alimentación que normalmente sí es alimento balanceado. Estamos hablando que el 80, 60, entre el 60 y el 80% de los costos de producción de este negocio están dados por el alimento balanceado. Para poder sostener ese negocio pues se requiere de la banca, del transporte, y finalmente llegar a un nivel de comercialización que puede implicar cliente final, puede implicar restaurantes, pescas deportivas, cadenas de frío a través de filetes. Ya hacemos procesos de transformación donde uno puede fácilmente conseguir hamburguesas, jamones, chorizos, salchichas de tilapia, principalmente, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta hasta allí, algo más que quieran saber del sistema. Genial, bien, Helen, excelente. Fue bastante completa toda la información que nos diste. Fue muy interesante toda esa parte también de la parte de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Vemos que hay muchas oportunidades con base a esa producción para lograr esos puntos, ¿no? Pero genial. Pues veamos también otros puntos de vista. Entonces ya vemos que tenemos oportunidades en cuanto a los procesos de transformación, ¿no? Entonces ya nos decía Helen que ya hay hasta, hablemos así, los derivados cárnicos de los peces. Es algo que se está viendo ahorita, así como vemos derivados cárnicos de los bovinos, ovinos, porcinos, ya estamos viendo también en peces y es algo que también le da un valor agregado a esos productos. Entonces es algo que debemos empezar también a innovar. ¿Qué otra cosa vemos interesante de esa producción? Tenemos la parte del espacio, muchachos, lo que decía Helen. A mí me gusta mucho los proyectos que optimizan los recursos. Entonces vemos unos recursos que es el recurso agua, el recurso tierra, el recurso humano, el recurso tecnológico. Y digámoslo, es una de las especies que ayudan a optimizar cada uno de estos, digamos, los recursos, ¿no? Este recurso económico también, ¿no? Entonces, en un pequeño espacio podemos, más o menos, Helen, una pregunta. Por metro cúbico, ¿cuántos peces uno puede producir? Bueno, José, esa es una pregunta bien amplia para responder, porque primero habría que definir el tema de qué tipo de producción tienes, ¿no? Entonces, si estás hablando de clima frío o si estás hablando de clima cálido. Las condiciones de la trucha son diferentes a las condiciones de la tilapia, que son como las especies más cultivadas en Colombia. Entonces, pues uno habla normalmente de 2 kilos, 2,5 kilos de tilapia en estanque, porque es que también está el tema de jaulas, y entonces y está el tema de jaulones, y está el tema de membranas, entonces tú te puedes subir de esos 2 kilos que tienes en tierra, puedes pasar perfectamente a tener más o menos unos 15 kilos en membranas, o puedes pasar a tener 100 kilos en jaulas o en jaulones en las represas. Y en tilapia estaríamos hablando más o menos entre unos 25 a 100 kilos por metro cúbico también de agua, si estamos hablando en raceways o en piletas en cemento, o más o menos unos 70 kilos también en jaulas dentro de los reservorios como son la laguna de Tota y la laguna de la Cocha. Entonces eso me altera, porque es que aquí el tema principal es el manejo de la calidad del agua.
Entonces vas a depender mucho de los niveles de oxígeno que tengas, del pH, de muchas otras cosas, sin contar también con un tema de la especie, ¿no? En Colombia en este momento, por ejemplo, se encuentra prohibido el cultivo de una especie importante que es el Pangasius. El Pangasius es una especie que nos está llegando a nosotros fileteada desde Vietnam, donde es originaria, y llega a unos precios que realmente son muy competitivos y son muy atractivos para el mercado, abriéndole hueco a la comercialización de lo que nosotros tenemos, llámese tilapia o llámese trucha. Y pues actualmente el año pasado se firmó un convenio entre la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que es la UNAF, y el Instituto Alejandro von Humboldt para realizar el estudio de impacto ambiental de la entrada del Pangasius al país. Entonces, eso es, por ejemplo, es un camino que se está explorando, que se espera llegar a algún resultado prontamente para definir si se va a poder cultivar o no dentro del país esta especie, que de por sí es muy rentable y donde también podemos estar hablando de cargas en estanques, por ejemplo, de 40, 50 kilos por metro cúbico. Impresionante ese dato de ese pez. ¿Cuántos kilos por metro cúbico, Helen? Qué pena. Este animal tiene una particularidad muy especial, o sea, con él podemos estar hablando en tierra perfectamente de unos 40 kilos por metro cúbico. ¿Qué particularidad Impresionante. tiene él? Él tiene dentro de su anatomía un órgano que le permite respirar oxígeno del aire. Entonces, en ese orden de ideas, él sube a la superficie, boquea, toma oxígeno del aire y puede volver a sumergirse y hacer ese oxígeno, utilizarlo para sus procesos fisiológicos. Entonces, eso hace que sea una especie atractiva rentablemente. Sin embargo, pues como te digo, ahí en este momento se encuentra hasta ahora en estudio de impacto ambiental todo lo que pueda suceder con esa especie en Colombia. Excelente, Helen. Muy, muy interesante. Vamos a leer la pregunta que nos dice Gustavo. ¿Por cada especie cambia el pH y qué cuidados tengo que tener en el agua, en una zona cálida? Bueno, en general las especies se cultivan bien en aguas neutras. El tema del pH marca mucho la diferencia de la reproducción en los peces ornamentales, que es otro renglón de producción también importante en el país, pero para producción tanto de tilapia como de cachama o como de, bueno, que son las especies de clima cálido que tú refieres, podemos producir bocachico, yamú, bagre. Normalmente se trabajan con pHs neutros, es decir, alrededor de 7. Espera un segundo, ¿qué cuidados debo tener con el agua? Pues básicamente es medir el tema de las características físico-químicas, siendo las más importantes la temperatura, el oxígeno y el pH. No quiere decir que no haya otras, yo tengo que medir durezas, alcalinidades, amonios, inclusiones de carbonatos, hierros. Hay una serie importante de parámetros que medir la calidad del agua, pero si yo estoy haciendo una inversión en piscicultura, como mínimo debo estar pensando en medir temperatura, oxígeno y pH. Esas son como las tres claves que yo tengo que tener, porque cualquier variación drástica en la curva de estos tres parámetros durante el día, pues va a hacer que mis animales se estresen, que se vuelvan propensos a las enfermedades, que dejen de comer. Y eso sumado a otras prácticas de manejo, como por ejemplo lo que tú preguntabas ahora, la densidad, cuántos animales por metro puedo yo sostener, y en ese orden de ideas, pues entender que cada sistema funciona diferente y que si yo tengo bajos niveles de oxígeno, voy a tener que entrar a suplir esos niveles de oxígeno con unos métodos artificiales que pueden ser aireadores de paleta, aireadores de inyección, splash, Venturis, difusores similares a los que tenemos en los acuarios a través de bombas de compresión. Entonces hay muchas alternativas en las que yo puedo maximizar la eficiencia de mi cultivo
Sin embargo, esas alternativas casi todas dependen de un costo energético y es entender hasta dónde yo puedo darme, comillas, el lujo de invertir en un costo energético para obtener un buen resultado de producción o hasta qué punto prefiero trabajar con lo que tengo y vender a buen precio sin necesidad de esforzarme o duplicar la producción que tengo allí. Excelente, Helen. Entonces vemos que hay muchas opciones en la parte de piscicultura. Vemos que hay producciones piscícolas en cualquier piso térmico, las diversas especies que tenemos aquí en Colombia, tanto nativas como introducidas, nos hacen que sea una producción bastante rentable, que tiene muy buena demanda y que se haga eficiente. A mí me gusta mucho esa parte de producción por metro. Entonces, uno lo que evalúa como un administrador o como una persona que está interesada en proyectos, uno mira es qué cantidad de kilos uno produce por metro. La ventaja de la piscicultura es que se hacen por metros cúbicos. Entonces ya no solamente vemos en metros planos, sino metros también, suena chistoso, pero también metros de para arriba. Entonces se utiliza el espacio mucho mejor. Entonces, no solamente vamos a tener unas ventajas en cuanto a la producción, en cuanto a la demanda, sino también en la eficiencia de producción por metro cuadrado, metro cúbico, muchachos. Alguien bien interesante. Yo no sé, mire aquí una pregunta. Ah, miren, aquí nos dice Darío, ¿existe algún tipo de restricción entre los oxigenadores y las especies que se pueden cultivar? Bueno, pues como oxigenadores realmente no trabajamos es aireadores, digamos que ellos nos favorecen a través de mecanismos físicos, romper la tensión superficial del agua, captar el oxígeno del aire, no porque inyecten directamente el oxígeno, sino porque lo mejoran desde la parte física. Como les mencionaba, hay unos que son de paletas, otros que son splash, pero la decisión de cuál de ellos utilizar depende mucho de la presión atmosférica, depende mucho de cuánto quiero yo incrementar el nivel de producción que tenga en ese momento. Es decir, hay una promesa de venta con esos aireadores donde el proveedor le dice a uno, bueno, bajo ciertas condiciones, bajo tantos caballos de fuerza, usted por metro cúbico puede incrementar su producción en X cantidad de kilos. Sí son diferentes los que se utilizan para trucha de clima frío, o sea, la trucha es una especie de clima frío, a los que se utilizan en clima cálido. En trucha, de hecho, hay un sistema ese sí es un sistema de oxigenación que es oxigenar con oxígeno líquido. Entonces se han montado en algunas trucheras grandes tanques de oxígeno que son proveídos o recargados por estas plantas de oxígeno, las mismas que abastecen los hospitales, las mismas que abastecen otras industrias, y dependiendo de la saturación de oxígeno que tenga el agua, pues asimismo se puede inyectar directamente oxígeno líquido para mejorar la producción de trucha, cosa que aunque se ha intentado en peces de clima cálido, no se ha logrado con éxito, principalmente porque el oxígeno es un gas. Entonces, si yo suministro oxígeno como tal dentro de un cuerpo de agua que está en clima cálido, pues no voy a tener el mismo resultado que si implemento ese oxígeno dentro de un cuerpo de aguas frías que va a retener el oxígeno realmente. Es básicamente eso. Entonces, pues utilizamos en especies de clima cálido aireadores de paleta, splash, aireadores de inyección. Utilizamos con muy buen resultado y en mi concepto es uno de los mejores mecanismos de aireación el uso de compresores de se me escapó el nombre, bueno, pero de compresores como con difusores similares a los de los acuarios y en clima frío utilizamos con gran éxito el tema directamente del oxígeno líquido. Excelente, Gilberto. Muy, muy buenas esas aclaraciones. Entonces también vemos que también se necesita una cierta maquinaria y equipo para la producción piscícola, ¿no? No es algo como que así a diestra y siniestra uno abre un hueco y mete pescados, ¿no?
Entonces, lo que uno más o menos tiene como base para producir una piscicultura, ¿qué maquinaria o equipo básico uno necesita? ¿Qué nos recomiendas para eso? Bueno, pues digamos que sí es esencial y en mi concepto sí sería muy recomendable tener un equipo que me permitiera medir los parámetros de calidad de aguas. Como les decía, como mínimo temperatura, oxígeno y pH. Eh, la gente a veces no lo considera importante, la gente a veces dice, O sea, a mí me gusta cocinarte, o sea, cuando no me deja vuelta mierda. tenemos algunas Qué pena ahí por la diferencias. interrupción. Vamos a continuar, ya la silenciamos. Por favor, les recuerdo que silencien el... Lady, por favor, silencien el micrófono. Todos los que ingresen, por favor, silenciarlo. Qué pena, Helen. Continúa. Tranquilo. Estábamos hablando entonces del tema de equipos que requeríamos para el manejo de piscicultura y les decía que una de las características importantes es que las personas deberían entender que, que los negocios no se pueden manejar a ciegas, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos dispuestos a ir al médico y cuando vamos al médico, lo primero que el médico hace es mandarnos un análisis de sangre, nos revisan los triglicéridos, nos revisan la hemoglobina, nos revisan las plaquetas. Digamos que el médico tiene ese apoyo y esa ayuda acerca del análisis de sangre, nos hacen también el uroanálisis, miran la orina, miran las condiciones y entonces el médico tiene como un norte para empezar a direccionar cuáles van a ser los tratamientos correctivos con ese paciente. En piscicultura hasta hace muy poco los profesionales llegábamos a campo y intuitivamente teníamos que determinar absolutamente todo. Ya hoy se ha empezado a introducir en el sector con gran responsabilidad el hecho de valorar las calidades de aguas, principalmente, como les insisto, oxígeno, temperatura y pH, porque son ellos los parámetros que me determinan que mis animales van a consumir alimento. Unas aguas maltratadas, unas aguas con bajas temperaturas, unas aguas con poco oxígeno, con exceso de CO2, con un pH alterado, pues básicamente lo que van a lograr es que mis animales no coman. Y si yo no me doy cuenta de esas condiciones de la calidad del agua y sigo suministrando alimento, pues lo que voy a hacer es contaminar el medio de tal manera que los peces que venían enfermos, que venían pequeños, pues tampoco sigan creciendo. Entonces, sí es importante como en primera instancia manejar un tema de mediciones de parámetros físico-químicos de calidad del agua y adicionalmente una serie de equipos, sobre todo de aparejos, lo que llamamos aparejos de pesca, que pueden ser chiles, nazas, barrederas, eh, mallas que nos van a servir a nosotros para capturar los peces en el muestreo, en la cosecha. Digamos eso como aparatos importantes, ¿no? Como esenciales. También es muy importante, dependiendo de la producción que yo tenga, tener una planta que me permita bombear agua, una planta que me permita subsanar el tema energético en algún momento que yo llegue a requerir hacer unos recambios importantes de agua y el medio no me lo permita. Eso como en términos generales, José. Helen, aprovecho pues que José ¿Se durmió? Dale, Mónica, cuéntame. Okay. para, para Se hacerte fue una a fle- pregunta. Sí, Mónica. En algún momento estuve ayudándole a una muchacha a hacer un proyecto en la parte piscícola y pues lo que veía como bastante, bueno, veía en ella bastante preocupación era en el tema de la consecución de la semilla para empezar. ¿Cómo puede reconocer uno que la semilla que está comprando es real? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque, bueno, eso me permite hablar de dos aspectos que no hemos hablado. Eh, Ahorita retomo el tema legal, pero principalmente voy a hablar de esa pregunta que tú estás haciendo. Lo ideal en el país sería que nosotros pudiéramos comprarle alevinos, que es como se llama la semilla, a una granja certificada.
En el tema de trucha es donde podría yo decir que menos tenemos ese problema porque las ovas de trucha llegan importadas desde Canadá o desde otras partes del mundo, principalmente Canadá, y de alguna manera esas ovas están certificadas. Entonces yo tengo la garantía de que esas ovas van a tener un buen resultado en el cultivo. Con el caso de la tilapia se complica más el tema porque nosotros hasta ahora estamos con juicio haciendo programas de mejoramiento genético que permitan que la especie pues crezca bajo mejores condiciones. Eh, y es difícil, yo digo que aquí sirve bastante el voz a voz, el de entender que a mi vecino le fue bien con la semilla que le compró a fulanito y así per se, aunque ya hay más o menos unas 5 o 6 granjas certificadas de producción de alevinos, donde uno puede ir con tranquilidad sabiendo que de pronto la semilla genéticamente va a estar adaptada para el crecimiento. Sin embargo, no sucede como puede suceder, por ejemplo, en otras especies. Voy a hablar específicamente del salmón, que es un cultivo de mar, pero que en Chile es muy grande. Entonces tú en Chile consigues salmón que ya es resistente a ciertas enfermedades porque ya viene, la semilla te la entregan ya lista con resistencia a esas enfermedades. Aquí no, aquí la tilapia que nos llega a nosotros toda es susceptible de enfermarse de todo lo que le pueda dar a la tilapia. Virus de la tilapia, streptococcus. Eh, entonces, pues no tenemos, la única certeza sería una granja certificada, que hay muy pocas. Y el voz a voz funciona bien. El entender que a una persona le fue bien y que esa me la recomendó y a su vez él mismo la recomendó por otro lado. En el tema legal, quería llamar un poco la atención porque pues sucede que nosotros siempre nos emocionamos con los proyectos productivos y no nos damos cuenta que hay unas implicaciones de tipo legal para poder hacer el establecimiento de un proyecto. En el caso de la piscicultura, pues hay que tener unas regulaciones de tipo ambiental que están otorgadas por las corporaciones ambientales de cada región donde nos encontremos. Y no solo eso, sino que hay que dar cumplimiento a otra serie de normatividad, pero pues llamo la atención sobre las ambientales principalmente porque son las que determinan la consecución de los otros permisos. Si yo no tengo permiso para la utilización del agua, puedo tener la plata, puedo tener todas las buenas intenciones del cultivo, pero si no tengo el permiso de utilización del agua, pues mi proyecto se queda en veremos. Con eso te Vale, respondo. Helen. Haciendo un proyecto con tilapia roja y negra. Ajá. Y otro de los problemas que ella tenía mucho y me llamaba la atención era que supuestamente pues o compraba la semilla sexada o les daban un concentrado que tengo entendido les hace la reversión del sexo a todos, los deja, o hembras o machos, no me acuerdo. Sí, Eh, básicamente. Aún así tenía problemas a la hora ya de hacer la redada y sacar los peces porque encontraba animales de todos los tamaños, o el concentrado no funcionaba o realmente no lo vendían sexado los animales. Ahí sí, la verdad desconocía qué era lo que le sucedía a ella en ese momento. Bueno, mira, sucede que en el caso de la trucha nosotros cultivamos hembras y todas las ovas que llegan al país importadas ya vienen feminizadas, es decir, solamente cultivas truchas hembras. En el caso de la tilapia cultivamos solamente machos. Entonces, cuando tú tienes una granja de reproducción de alevinos y tienes una serie de padrotes o de pie de cría de reproducción, tienes unas 50% de posibilidades que esas crías sean machos y otros 50 que esas crías sean hembras. Para tratar de asegurarle a la persona que me compra los alevinos que va a tener un mayor número de machos, se realiza efectivamente un proceso que se llama reversión, que es un proceso a través del cual se le aplica una hormona que es la 17-alfa-metiltestosterona, que es la hormona masculinizante, y en teoría, si se aplica bien, más del 95% de los animales que se tienen serían machos. Sin embargo, difícilmente, creería yo que en el país solamente hay una empresa que te asegura
un 100% de proceso de reversión, o sea que por cada 100 unidades que tú compras, 100 son machos. Eso casi nadie te lo asegura. Normalmente el margen allí puede ser entre el 2, el 5, el 10%. Y pues cuando tú compras, di tú 300 animales, y si el margen es el 10%, pues entonces ya estás hablando que dentro de esos animales vienen 30 hembras que tienen un altísimo nivel de reproducción, que tienen una altísima capacidad de prolificidad, y por eso es que se empiezan a encontrar disparidades en las tallas al cultivo, mucho animal pequeñito. Entonces ahí es donde radica la importancia de tener un proveedor adecuado de semilla, que sea, digamos, que ya haya sido validado por otros productores y que le diga a uno, sí, esa semilla que esa persona le está vendiendo sí le va a salir buena porque maneja un buen nivel de reversión. O si no, trabajar con granjas certificadas que son muy difíciles de conseguir. Vale, Helen, sí, yo la había ya sufriendo mucho con ese tema de tilapia, solamente que pues no tenía mucha tecnología en el lago. Entonces, pues la intención de ella era trabajar una especie era que tanta tecnología y pues encontraba en la tilapia esa solución. Otro tema que me pareció muy interesante ayudando a hacer ese proyecto fue el tema de post cosecha. Yo sé que todos son temas que vamos a trabajar en el curso que vamos a empezar de piscicultura con AgroKaizen, pero pues, ¿qué nos podrías recomendar a todos los que estamos acá en la audiencia como equipos o manejos que hayan que sean necesarios más bien en el tema de post cosecha ya de los peces? Porque pues yo veía que como tú dices, es una proteína supremamente valiosa y de pues una producción bastante interesante, pero sí el tema de tener como congeladores, no sé, yo le decía a ella que buscar la forma de tener como conservar esos animales es tenaz, porque tú no puedes em, sacar los peces y dejarlos ahí un montón de tiempo porque es un producto bastante perecedero. Entonces ese tema como de post cosecha siempre también encontraba yo como puntos críticos para controlar desde la planeación del proyecto. Sí, realmente dentro de los planes de manejo de las granjas, sucede con la piscicultura algo muy particular, y es que tú, si tienes pollo, tú lo subes a un camión y lo llevas hasta una sala de beneficio. Si tienes cerdos, si tienes ganado, si tienes ovinos, buscas una sala de beneficio en la mayoría de los casos, donde de hecho son de carácter obligatorio. En el caso de la piscicultura, yo diría que el 90% de los productores sacrifica dentro de la finca. Entonces, tienen que de una manera asegurar que haya una infraestructura mínima para hacer un buen proceso, porque tú puedes trabajar durante 6 meses de cultivo, 5 meses de cultivo, y encontrar con que el último día perdiste la producción porque no pudiste conservar la cadena de frío, que es lo más importante del proceso de post cosecha o de cosecha. Entonces, si bien primero que todo hay que tener es cadena de frío, hay que tener enhielado de los animales y el manejo rápido de la transformación del producto, que lo ideal sería que lo hicieras en una sala de proceso habilitada, con mesones en acero inoxidable, con manejo de agua, con manejo de hielo, donde hubiera cuartos fríos. Pero si por alguna razón tú tienes un volumen de producción que no te da para tener ese tipo de cuartos fríos, pues hay que manejar mucho hielo, y o hay que pensar en métodos alternativos de conservación como los que se utilizaban cuando no existían las neveras. Entonces la gente que hacía procesos de salación, hacía procesos de ahumado. Uno de los mejores métodos para conservar el pescado, en mi concepto, en eso sí es un tema muy personal, es el tema del ahumado. La textura, el sabor de un pescado ahumado es espectacular. Entonces tú puedes comprarte un ahumador, haces el proceso y puedes vender el pescado ahumado, que de hecho un pescado ahumado tú te lo puedes comer sin necesidad de cocinarlo más. Solamente lo sacas del ahumador y ya está listo. Entonces eso se da mucho en trucha. Yo conozco algunos restaurantes que
manejan el tema del ahumado muy bien y les funciona de una manera ideal. Pero si tú no tienes eso, si tú vas a comercializar en mercados locales, pues la cadena de frío es supremamente importante. Ya no estamos en esa época en la que uno estaba acostumbrado a comprar el señor que iba de barrio en barrio con la caneca diciendo llegó la pesca, ya las personas estamos más prevenidas en la compra de ese tipo de productos, principalmente por la rapidez con la que se deteriora un pescado, más que cualquier otra carne. Excelente, Helen. Muy bien, muy buenas preguntas, excelentes respuestas. Vemos pues muy completas y muy puntuales también las respuestas que estás haciendo, Helen. Queda muy claro que es una producción bastante interesante, que tiene como todo unos requerimientos. No es una producción, digámoslo, que sea como muy, hablemoslo así, tiene que ser algo muy técnico para generar un buen producto como todo, ¿no? Entonces, vemos que hay unas ventajas y es lo que vamos a empezar a aplicar en este momento. Muchachos, preguntas, dudas. Vamos a ver alguna pregunta a alguna persona del público, a Daniel, a Darío, a Elizabeth, Gustavo, Wendy, Silvia. ¿Tienen alguna duda con respecto a los procesos de producción de piscicultura? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentarios? Elizabeth, ¿cómo vas? Elizabeth estuvo conmigo en la reunión de la semana pasada, muy activa, muy querida. Yo sé que ya va a estar también en nuestro curso. Ajá. Súper bien, mira, aquí nos están haciendo una pregunta. Vamos a ver. Dice Gustavo, después de cosechar, ¿se tiene que cambiar el agua? Ok, mira, pues depende mucho del sistema de producción. Normalmente sí lo hacemos. Por ejemplo, en tilapia, tú secas los estanques y vuelves a arrancar con un nuevo ciclo de producción. En trucha permanentemente estás cambiando el agua. En la trucha el agua no la tienes estancada, sino que es un recambio permanente de agua. Eh, y las técnicas modernas, la biotecnología que se está implementando, está apostándole al hecho de que reutilicemos el agua. Muchas de las fincas que están manejando los grandes productores en el Huila actualmente manejan sistemas de recirculación de agua. Entonces lo que se hace es que el agua no se pierde, sino que el agua pasa a través como de una planta de limpieza, enriquecida con bacterias, enriquecida con rayos ultravioleta para eliminar microorganismos y vuelve al sistema permanentemente. Entonces depende mucho del sistema de producción que tengas. Hasta el momento en Colombia la mayoría de las veces lo que hacemos es retirar el agua del sistema y volver a ingresar agua nueva dentro del cultivo. Pero la tendencia mundial es a proteger el agua y a tratar de hacer tratamientos de tal manera que podamos reutilizarla. Lo mismo para ti, Elizabeth, muchos saludos. No sé si hasta ahí ya Muy quedamos bien, claros con la duda que tenía perfecto. Gustavo. Vamos a ver. Gustavo y Gustavo, Daniel están escribiendo. está escribiendo Gustavo en este momento. Si quieren activar el micrófono, muchachos, no se preocupen, actívenlo, charlen. La idea es esa, que todos participemos. Recuerden que este es un café virtual en donde estamos, obviamente, literalmente estamos en la comodidad de nuestras casas. Entonces, no se preocupen, aquí es para charlar, conocernos, así que todas las dudas que tengan, háganlas. No hay ningún inconveniente, muchachos. Bueno, yo sí tengo dudas. Bueno, yo he escuchado algunos sistemas piscícolas muy interesantes. Hay algo que se llama Biofloc, hay otros que he analizado que son bien interesantes, que son bastante, digámoslo, a ver, como muy Controversiales.
aparte de controversial, es como ya, uy, demasiado, hablemoslo, como demasiado estabulado, yo lo llamo así, como yo soy más de la parte de ovinos, bovinos, toda esa parte, ya demasiado intensivo, hablemoslo más bien, no estabulado, sino muy intensivo. ¿Qué tal es ese sistema de producción, Helen? ¿Será que el sabor de esos animales, porque es que esa vaina se ve como en un sancocho, todos esos pescados ahí, yo no sé, ¿será que eso no afecta en el sabor o en alguna cosa y esos pescados metidos en ese? Es que son muchísimos, muchísimos. Sí, los sistemas de biofloc o los sistemas de recirculación. De hecho, bueno, el biofloc es una tecnología que, como te decía, en Colombia no se ha implementado al 100% y ya estamos implementando en el país otra nueva tecnología que se llama IPRS. El IPRS viene de la traducción del inglés de un término que significa cultivos de railways en estanques, in ponds, railway systems, y lo que se busca allí es que dentro de un mismo estanque haya unos procesos de recirculación de agua que mejoren los niveles de oxígeno y al mejorar los niveles de oxígeno, pues entonces yo pueda tener esas altas densidades de las que tú me estás hablando, porque lo que me permite a mí tener una densidad o una capacidad de carga más alta es tener oxígeno dentro del agua. No se ha determinado, no conozco estudios que digan que se alteran las calidades organolépticas del producto final. Lo que sí es que de los animales sí pueden volverse más susceptibles a enfermedades como las que está preguntando Gustavo ahora que ya las aclaro. Entonces allí hay que mantener unas condiciones más estrictas de sanidad de tal manera que pues evite las mortalidades de mis animales. Entonces, funcionan bien estos sistemas de producción con altas densidades sin alterar las calidades organolépticas del producto final. Hay algo más que no he mencionado durante esta charla y es que del pescado se aprovecha absolutamente todo. O sea, tú vas a la plaza de mercado y te venden escamas de pescado, te venden aceite de pescado, se han montado plantas de transformación de mortalidad de pescado en harinas de pescado para la utilización en la alimentación de balanceados para otras especies como cerdos o como ovinos. Entonces, en este momento no se pierde absolutamente nada del cultivo del pescado. Y referente al tema de la pregunta de Gustavo, que son las enfermedades de la tilapia, y referente a la pregunta de Silvia de la autorización de uso de agua, pues ya les voy a comentar. Entonces arranquemos por las enfermedades. Son muchas las enfermedades que hay en el cultivo de tilapia. Principalmente en el país la que a mayor impacto está generando es la streptococosis. Eh, de hecho, ya se están estableciendo programas de vacunación contra streptococos y pues estos programas de vacunación básicamente son individualizados, es decir, hay que inyectar animal por animal para lograr la vacunación del lote, no se puede hacer en agua. Hay algunas bacterias, hay algunas enfermedades de declaración obligatoria como lo son el virus de la tilapia, que es un virus que hay que mandar muestras a Estados Unidos para hacer el diagnóstico. También estuvo generando problemas en el país y algunas en sala de proceso como la listeriosis. Eh, no son las únicas enfermedades, hay enfermedades bacterianas, hay enfermedades parasitarias, hay enfermedades virales, hay enfermedades que se pueden manifestar por excesos o por deficiencias de nutrientes en los alimentos o en la calidad del agua. Y pues las más importantes son esas que te mencionaba, los criptococos, la listeriosis y el virus de la tilapia. En el caso de la parte legal, lo más importante es acudir a la corporación ambiental que nos rija. Para el caso del Tolima, pues es Cortolima. En el caso del Huila es la CAM, la Corporación de Lacto Magdalena. En el caso, por ejemplo, de San Andrés es Coralina, Corporinoquia en el Llano. Entonces, cada una de las regiones tiene una corporación ambiental regional autónoma y como son autónomas, las directrices son diferentes, pero en esencia el primer paso para uno poder montar un proyecto de estos es reconocer que uno requiere unos permisos del manejo del agua y esos permisos son la concesión, es decir, el agua que me van a otorgar, el permiso de vertimientos, es decir, el agua que yo voy a devolver al medio ambiente,
si por alguna razón yo no voy a devolver el agua directamente sobre el cuerpo de agua del cual estoy tomando, sino que voy a manejar, por decir algo, un cultivo de papaya, un cultivo de arroz, y voy a regar esas tierras con esas aguas de la piscicultura, entonces ya yo no necesito un permiso de vertimiento, sino que solicito un permiso de reuso del agua. O si voy a trabajar en un cuerpo de agua como Betania, el Quimbo, el Cisga, cualquier cuerpo de agua de ese tipo, entonces yo requiero es un permiso también de ocupación de cauce. Entonces cada tipo de cultivo tiene una particularidad que va a obligarme a mí a solicitar unos permisos especiales. Eh, Esos permisos no son económicos, esos permisos son costosos. De hecho, justamente aquí tengo una invitación que me llegó para la próxima semana. Eh, ya se establecieron unas mesas de trabajo a nivel nacional donde se va a solicitar, lo que se está solicitando es lograr, permíteme yo abro acá este artículo, porque pues tengo es la invitación aquí en el Tolima, pero se están articulando unas jornadas de diálogos regionales para la formalización del sector acuícola nacional, y lo que se busca con esas jornadas es sensibilizar a las corporaciones ambientales para que, dependiendo de la clasificación del piscicultor, asimismo sean exigidos los permisos, o por lo menos se establezcan tasas retributivas diferenciales, porque hoy por hoy un gran productor de peces paga lo mismo que un productor que tenga 1000 peces en su finca. Entonces, eso ha hecho que la piscicultura sea una actividad informal en el país que no esté legalizada, porque la gente sencillamente decide abrir un hueco, echar los peces y empezar a producir, y no pide permisos de concesión de aguas, no pide permisos de vertimiento, porque son muy costosos. Realmente establecer un de arranque en una sola producción puede estar alrededor de los 7 millones de pesos. Entonces, para un pequeño productor eso es absurdo. Lo que se busca con estos diálogos es lograr la formalización de la gente, pero buscando estrategias que motiven a las personas a legalizarse. No sé, yo ya digamos que esas son como las inquietudes que ustedes tenían. Hay muchísimas más cosas de qué hablar. Eso es un tema que da para muchísimo tiempo, ¿no? Excelente, Helen. Johnny, excelente. De verdad me gusta mucho estos cafés. Tenemos una excelente invitada, Ay, una gracias. persona con muchísima experiencia en el sector. Se nota bastante esa capacidad también pedagógica, que pues uno le entiende perfectamente todo lo que estás diciendo, Helen. Muy, muy interesante. Entonces, pues de nuevo, muchachos, la invitación. Todos Tenemos el invitados, curso. sí. Ajá, al curso de acuaponía. Este sábado tenemos otra introducción. Este sábado a las 7 de la noche, pues ya tenemos una introducción que tenemos por YouTube, pero no es pública. Entonces las personas que estén interesadas en escuchar, en ver esa sesión número 1, que fue el sábado anterior, por favor escríbanos al WhatsApp al 3, ahí los voy a escribir bueno, en el chat de acá de Skype, para que nos escriban que están interesados y les enviamos el enlace. Bueno, entonces por favor, miren que es una oportunidad excelente, aprovechenla. Y si alguien quiere de pronto algún comentario, quiere hacer alguna aclaración, con muchísimo gusto. Para eso estamos en el café virtual. Gracias, Silvia, gracias por tu compañía. Ujú. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Helen, por tu compañía en este café virtual. Entonces, con el favor de Dios, a Mónica también. Un saludo grande a Mónica, a todas las personas que estaban acá en el café virtual. Les agradecemos mucho por asistir. Y pues con el favor de Dios nos veremos dentro de 8 días. Y no olviden que aquí en AgroKaizen fabricamos y materializamos sueños, muchachos. Chávez Raquera. Listo, gracias a todos, gracias José, gracias Mónica, chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.